Consejero Roberto, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me escucha? Creo que está silenciado, consejero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahora sí ya lo escuché. Buenas tardes. Si gusta, comenzamos en unos minutos más mientras se conectan más consejeros, si le parece bien. Déjenles, voy marcando para ver si se van a conectar. ¿Qué pasa, verdad? Gracias. Gracias. Tardes, nada más checando a ver si se me escucha. Oye, muy bien, muy claro. Sí, Aldo, se te Ok, escucha bien. gracias. Gracias. Muy nítido. Los voy a venir escuchando yo a ustedes en el automóvil en lo que llego a mi computadora. Aquí andamos. Gracias. Muy bien. Bye. Gracias, consejero.
Comentarles que les marqué a todos y ya nada más nos falta el consejero Rubén. Me comentó que también en unos minutos se conecta más. Es el minuto 10. Hay varios temas a abordar y además a las 5 tenemos la reunión con el consejero Carlos Martínez sobre la charla de movilidad. Si les parece bien, vamos comenzando y ahorita que se agregue el consejero Rubén, ¿les parece bien? Me parece bien, Enrique. Bien, perfecto. Comentarles también que por algunas cuestiones Jesús no puede estar llevando la reunión, nomás nos está escuchando y va a intervenir cuando sea necesario. Y me pidió que les expusiera las fichas, que son los del primer orden del día. De hecho, voy a exponerles el orden del día que tenemos contemplado y igual nos dicen cualquier cosa adicional que consideren. De acuerdo. Bueno, miren, aquí ya se puede ver, comentarles que, bueno, el primer punto es la exposición de las dos fichas que ya concluimos por nuestra parte. Faltan algunos detalles que ahorita les diremos, pero son mínimos. Ya nos echamos un clavado a la información. El primero es la ficha de arbolado urbano que el consejero Rubén nos compartió y la ficha de azoteas verdes que el consejero Aldo nos compartió. Como segundo punto del orden del día está también los avances en la gestión del arbolado por parte del consejero Rubén López, que ahorita espero nos acompañe. Y el tercer punto sería justamente los avances en el proyecto piloto de arbolado urbano en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, que tengo entendido ayer se reunieron. Entonces, para que le comuniquen tanto a la, bueno, para que se hable aquí en la reunión, qué fue los avances que hay al respecto. Que como cuarto punto está un cronograma de actividades, ya ir poniendo paso a paso de cuáles van a ser los siguientes objetivos de esta comisión y finalmente asuntos varios. Eso sería. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el orden del día? Ninguno, Enrique, de mi parte. Bien, excelente. Entonces me voy a permitir compartir las fichas. Bueno, ya nos está acompañando el consejero Rubén justamente. Bien, como les mencionaba, tenemos aquí las fichas del consejero Rubén. Lo que hicimos nosotros fue literalmente echarnos un clavado a buscar un poco más de información si es que la hubiera. Y bueno, me voy a ir de manera resumida qué fue lo que agregamos. Si ustedes creen conveniente que nos detengamos en algún punto, con gusto lo hacemos. Bueno, en el primer punto, bueno, la primera ficha que es la definición del problema, el consejero Rubén, vaya la aclaración que sí, él ya había vaciado muchísima información. Lo único que nosotros hicimos fue pues ya darle como la versión final. Entonces en esta parte quedó prácticamente igual, sería describe el fenómeno y por qué es un problema. En esta parte pusimos, bueno, el problema lo es porque existe un deterioro en los recursos naturales y como consecuencia de ello es evidente la pérdida de beneficios medioambientales en perjuicio de la salud de los habitantes de la ciudad. En el caso de áreas verdes deterioradas, ya no son frecuentadas por las familias por la inseguridad que perciben, convirtiéndose en refugio de potenciales criminales y sirve como espacio de acopio de todo tipo de basura y residuos que ponen en peligro la salud pública por ser un foco de contaminación. Esta parte la voy a resumir como les comentaba porque es básicamente lo que el consejero nos estuvo guiando. Entonces, la siguiente pregunta justo es, ¿quiénes y cuántos son los afectados? En esta parte nos dicen que principalmente los que viven cerca de áreas abandonadas con nulo mantenimiento o los que tienen árboles frente a sus casas y presentan ciertos riesgos de colapsar por vientos fuertes, por estar altos, secos, enfermos, desbalanceados, etcétera. Y de manera indirecta, pues a todos los habitantes del área metropolitana, ¿no? Ya que todos, pues convivimos con ciertos espacios verdes y pues hay una falta de mantenimiento en ellos. El tercer punto es si existen fuentes oficiales, y aquí es donde nosotros ahondamos un poquito más. Ya nos había puesto el consejero Rubén que había archivos de las dependencias municipales sobre el estado y cuidado del arbolado a su cargo, los reportes que se levantan, la comunicación, perdón, los medios de comunicación, los reportes que se hacen, y bueno, recientemente también informarles que se inauguró la plataforma de Árbol IoT, es una aplicación, esto es una aplicación que se puede ver tanto en computadora como en teléfono celular, y bueno, existe esta aplicación para estar viendo el cuidado y el estado de los árboles, ¿no? Aquí les ponemos algunas fuentes, estas fichas se las vamos a hacer llegar para que ustedes las vean con calma, pero aquí ponemos el índice de arbolado urbano por calle,
el POFMEN, que es el Plan de Ordenamiento Metropolitano, el Plan de Ordenamiento Forestal Metropolitano, perdón, y la aplicación Árbol IoT. También aquí le ponemos las fuentes, ¿no? En la ficha número 2, que tiene que ver con efectos, causas y medios de este tema en particular, de arbolado urbano. Bueno, ¿cuáles son los efectos del problema? Igual, ¿no? Afectaciones en la salud, posibles focos de infección, y bueno, todos los problemas que conlleva esto de en los mantos freáticos, mayor contaminación, y las enfermedades escasas. Sí. Nada más hacer mención de algo que creo que es muy importante que tengan en consideración todos ustedes. La cita de arriba. Jesús, escuchas muy, muy cortado. A ver. Sí, en el video me escucho mejor. Un poquito mejor. No, sí, simplemente lo único que quería comentar es que esta herramienta, Árbol IoT, es muy importante. No se entiende. Lo voy a escribir. Bueno, nos comenta que lo va a escribir. Vamos a esperar y ahorita les leo, si gustan, lo que nos comente por el chat. Sí. Por favor, la clave Morse no es lo mío. No se preocupe, ahorita se los digo. Bueno, mientras nos comenta Jesús, voy a continuar con las fichas. Después, ¿cuáles son las principales causas? Y bueno, aquí se pone atención en las partes, en las áreas responsables como parques y jardines, las direcciones de ecología o sus equivalentes, ¿no? De todos los municipios metropolitanos. También se enfatizan que hay una falta de interés en los regidores de las comisiones edilicias de cada municipio y la falta de una cultura ecológica y programas de educación ambiental para la ciudadanía en general. En resumen, se habla de una gobernanza donde los ciudadanos trabajen con el gobierno y sean partícipes en las políticas públicas respecto al tema. La situación ideal, ¿cuál sería? En esta parte se enfatiza de nuevo con que hay una verdadera gobernanza y que se tiene que trabajar más en políticas públicas entre gobierno y ciudadanía y que vayan enfocadas a los temas. En este supuesto, que la ciudadanía metropolitana pueda coadyuvar en el cuidado y mantenimiento de áreas verdes. Y bueno, para terminar esta ficha, antes de pasar a lo que comenta Jesús, ¿cuáles serían las propuestas y medios que podrían ayudar a resolverlo? Bueno, primeramente hacer conocimiento a los gobiernos municipales de la intención del consejo en coadyuvar y abonar en la mejora del mantenimiento de arbolado urbano, creo que esto es clave, y solicitar información respecto a las causas del deterioro alarmante de las áreas verdes y que las autoridades informen cuáles son los recursos materiales, humanos y el parque vehicular con el que cuentan para atender este problema, ¿no? También se buscan estrategias viables entre el consejo y las instancias de gobierno respectivas para generar una coordinación y, bueno, incluso apoyos de organizaciones de la sociedad civil que lleven estos temas, ¿no? Para proveer algunos recursos para las administraciones municipales. Y bueno, me regreso a leer el comentario que nos hace Jesús. Dice, solo comentar que la herramienta del Árbol IoT es un muy buen insumo, porque lo que busca es hacer un censo del arbolado y sus características a nivel metropolitano. Está apenas consolidándose, pero sería interesante que el Consejo apoyara en dicho proceso, para que la ciudadanía pueda hacer un apoyo en la generación de este censo de arbolado y de esta manera promover su adecuado cuidado. Sí, en esta parte me voy a permitir abundar un poquito más. Esta plataforma, hasta el momento, y si no que Jesús me corrija, está solamente habilitada para los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. La situación o el estatus en la que se encuentra, si bien ha arrancado, perdón, Guadalajara y Zapopan, tienes toda la razón, quise decir Zapopan, no sé por qué dije Tlaquepaque. Guadalajara y Zapopan son los municipios donde está habilitada. Y les comentaba, el año antepasado arrancó y por el tema de la pandemia pues se detuvo un poco el proceso, pero se había pedido incluso que la ciudadanía apoyara a identificar estos árboles, ¿no? Si tú te metes a la aplicación, de hecho al rato les pasamos el link también por el grupo y puedes identificar ciertos árboles, cuáles son sus características, sus cuidados de manejo. Es una aplicación bastante, pues familiar, está demasiado sencilla de manejar y creo que, como bien dice Jesús, sí es un muy buen insumo.
¿Hay algún comentario hasta aquí o continuamos con las fichas? Adelante. Yo tengo comentarios. Adelante, consejero. Ok, ahí hay un punto donde dice que el consejo coadyuvaría al mantenimiento del arbolado. Al igual que en el PAC Metro, me preocupa ese tipo de expresiones. ¿Cómo lo haríamos? Sí, a ver, lo leo. Creo que se refiere a esta parte que estoy aquí señalando, que dice hacer del conocimiento de los gobiernos municipales la intención del consejo de coadyuvar y abonar en la Sí. mejora del mantenimiento del arbolado urbano, ¿verdad? En esta Así parte, creo que lo que se quiere explicar más bien es desde la parte de la, si puedes llamarle así, presión o de la importancia que le empieza a dar al consejo al tema, el tema va a ser atendido por los gobiernos. No necesariamente que el consejo va a dar respuesta al arbolado y se va a echar el compromiso, vaya, de que en el consejo se va a atender el problema. Se va a atender de manera indirecta al ponerlo sobre la mesa y tratar de sentar tanto a sociedad civil o a organizaciones que tengan que ver con este tema y gobierno para buscar una solución al problema. Esa es la intención que se quiere mencionar aquí. Me gustaría que fuera, Que perdón. se corrigiera es muy sencillo que se corrija el texto porque Sí. va a entender otra cosa, ¿verdad? Sí, es que la verdad es de que en este caso me imagino con mi overall dándole mantenimiento a los árboles. Al igual que con el PAC Metro, con una botarga del doctor Simi promoviéndolo. Entonces, Claro. sí, o sea, creo que vale la pena ser muy, muy claros en este caso para no querer comer más de lo que podemos morder. Por otro lado, ¿quién es el responsable de esta aplicación? ¿Cómo IoT o cómo se llama? Árbol IoT. IoT. Ok. Sí, es que es como... ¿quién, Ajá, sí, dígame. Sí. ¿Quién es el responsable? Porque se me hace una aplicación fabulosa y valdría la pena también, ya me estoy metiendo aprovechando pues la oportunidad de que también estoy en la Comisión de Comunicación y también Claudia, que puede ser un posible entrevistado para darle un poco de difusión a esta aplicación. Creo que puede ser un buen actor para entrevista. Correcto. De acuerdo, sí. Les leo lo que dice Jesús mientras voy respondiendo lo que usted comenta, consejero Aldo. Dice Jesús, Ajá. Árbol IoT es un ejemplo. El CCM puede socializar la herramienta y convocar a la ciudadanía a apoyar en el censado del arbolado, así como convocar organizaciones ciudadanas que también puedan apoyar. Va muy de la mano con las dos partes, tanto que usted comenta, consejero, este es justo un ejemplo de cómo el consejo, si bien no es ponerse a plantar árboles necesariamente o a darles mantenimiento, que creo que es lo que ahí había la confusión con la redacción, es más bien con las herramientas o las asociaciones que empujan el tema del arbolado urbano, el consejo ayude a coadyuve con ellas y que se atiende el problema, ¿no? Esa sería como la idea. Me parece bien y aclarándolo, pero ahí está la propuesta de una vez en el sentido de que poder platicar con los quienes idearon esta aplicación para que nos expliquen a profundidad y así podamos darlo a conocer en una entrevista y en otras cosas, pues, pero en una entrevista es lo que se me ocurre de momento para hacer esta difusión. Claro. Y ya para contestar su pregunta puntual de quiénes son, Jesús nos comenta, Árbol IoT es una plataforma que se desarrolla en colaboración con los municipios de Zapopan y Guadalajara y la Agencia de Cooperación Alemana en conjunto con el IMEPLAN. Podemos sin ningún problema gestionar una vinculación, tal vez con el encargado de la Agencia de Cooperación Alemana o los encargados en Zapopan, o bien con el equipo técnico del IMEPLAN encargado. Ok, perfecto. Pues quien sea o todos. Bien, perfecto. Entonces vamos viendo ese tema por nuestra parte. Este incluso sería el primer acuerdo, ¿no? Que la Secretaría Técnica se encargue de empezar a mapear cuál es o cuál actor sería el apropiado para que se haga esta charla, entrevista, y empezar a ver de qué manera se puede empujar el tema, si les parece bien.
Muy bien. Bien, perfecto. Entonces quedaría ese primer Sí. acuerdo. Sí, acá adelante, consejero. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces continuamos con lo de las fichas. La ficha 3 ya nos habla de la participación gubernamental y en la primera pregunta habla de que el gobierno podría intervenir en su solución y en caso de una respuesta afirmativa, ¿cómo? La respuesta es afirmativa y bueno, en este caso se dice que es su responsabilidad a través de las dependencias de parques y jardines y las direcciones de ecología y medio ambiente o sus equivalentes. Los gobiernos responsables deberán de aumentar y aplicar el presupuesto asignado para estos temas y deberán de capacitar a su personal operativo y administrativo para buscar la optimización de los recursos, ¿no? Si el presupuesto no es suficiente, deberá de darlo a conocer en tiempo y forma para que los regidores de la comisión intervengan y se busque una solución adecuada al respecto, ¿no? En resumen, esto es lo que se dice en esta parte. La pregunta 2 nos dice que si el problema se relaciona con otros problemas y en este caso, ¿cuáles, no? Bueno, en este caso sí se relaciona con otros problemas. En el primer plano es la inseguridad, porque las áreas verdes abandonadas pueden utilizarse para fines ilícitos y que la ciudadanía deje de frecuentar dichos espacios. En segundo plano, la salud pública, ya que en estos espacios se depositan todo tipo de residuos, basura, llantas, animales, etcétera. Y bueno, también nos dice que se relaciona con la pérdida o afectación al patrimonio de las personas. Cuando se cae un árbol, esto puede provocar accidentes y bueno, finalmente la falta de espacios verdes, ¿no? También genera afectaciones climáticas, ya que se limita la captación de contaminantes y la filtración de aguas para el relleno de mantos freáticos. La siguiente pregunta habla de que actualmente el problema... Sí, adelante, consejero. A ver, en la temática que acabas de leer, Luis Sí. Enrique, donde aparentemente se dice, bueno, esto es bien sencillo. ¿Sabes qué? A las áreas de parques y jardines y al área de ecología, si existe la dirección, pues que de alguna manera vean el incremento de sus presupuestos a través de los ediles correspondientes. Pero vamos, en el caso, por ejemplo, de Zapopan, hasta donde me he dado cuenta, y Guadalajara, son municipios que tienen, la verdad, mucha infraestructura, mucho equipo y buen presupuesto. En el caso, por ejemplo, de Tlahuacán, yo veo que hay mucho interés, hay gente muy brillante, pero el problema, no podemos medir las circunstancias desde el punto de vista económico, pero por otro lado sí podemos ver que es un super mega pulmón que en un momento dado se pudiese, que como ya lo habíamos dicho anteriormente, que se pudiese reforestar. Luego entonces, ¿qué posibilidades hay? Que el IMEPLAN, por ejemplo, en el caso de esto de los alemanes, etcétera, se buscara una posibilidad de financiamiento. De otra manera, pues suena muy bonito el proyecto, etcétera, pero no vamos a avanzar. Esa es la realidad de las cosas. Eso lo comento para que lo analicen y si mis compañeros opinan otra cosa, pues me gustaría saberlo. Gracias. Claro, gracias, consejero. Digo, antes de cederle la voz a alguien, me gustaría enfatizar en esa parte que usted comenta, consejero. Es verdad que, como la mayoría de las veces, el presupuesto es un factor determinante en que se hagan acciones o no en ciertos municipios. Usted lo acaba de explicar bastante bien. Lo que sí me gustaría aquí resaltar también es que aquí no decimos que los problemas son generalizados, más bien puntualizamos los problemas que se detectan en los diferentes municipios y en los casos particulares de Tlahuacán o Zapopan, que es los ejemplos que usted nos da, ya sabemos que los problemas son distintos. Quizá en Zapopan no se le está dando la importancia necesaria, aunque haya el presupuesto, y en Tlahuacán se le da la importancia, pero no hay recurso. Sería ver la manera en cómo se pueda el consejo coadyuvar para ver de qué manera, esto es justo el cuarto punto del orden del día, cuáles serían los pasos a seguir y empezar a puntualizar específicamente, quizá por municipios, cuál es la solución más idónea de entrada para empezar a atacar el problema, porque digo, el consejero Rubén no me dejará mentir, hoy platicando en el recorrido que tuvimos, es un problema pues que lleva muchísimo tiempo abandonado y por ende el problema no se va a solucionar tan pronto, va a llevar también bastante tiempo, ¿no? Nada más como aclaración, vaya. Voy a leer un mensaje que está aquí en el chat. Dice...
Lo que atinadamente comenta el consejero Roberto, se debe de incluir dentro del apartado de propuestas. Es justo lo que les mencionaba, ¿no? Esto lo comenta Jesús, perdón. Bien, perfecto. Voy a continuar entonces. Dice, actualmente es atendido por alguna instancia pública, en caso de sí mencionarlas, ¿no? Y bueno, en esta parte abonamos también un poquito nosotros. Dice, sí se atiende. Sí, se atiende a través de los municipios y sus respectivas áreas de parques y jardines y ecología y medio ambiente. Tenemos el caso de Guadalajara, donde actualmente se está atendiendo por una empresa privada denominada Parques y Jardines Urbanos SADCB, misma que atiende conforme a la información que proporcionó el director general de Servicios Públicos de Guadalajara. El 20% de áreas verdes entre camellones y algunos jardines, recibiendo una suma de 46 millones de pesos. El resto de las áreas verdes deberían de ser atendidas por el municipio. Menciona el funcionario que Parques y Jardines cuenta con 766 empleados, de los cuales 500 son de área operativa, argumentando que se está erogando anualmente la cantidad de 121.553.833 pesos para pagar los sueldos. Si se fijan aquí, ya para no seguir leyendo esta cita, pues lo que pasa es que se da una explicación de cuánto es el recurso que tiene el municipio, cuándo se eroga en sueldos por el personal operativo y cuánto se termina destinando ahora sí que la infraestructura verde, ¿no? En esta parte es importante también mencionarles que estamos revisando puntualmente, porque es un trabajo que nos lleva bastante tiempo, cuál es el presupuesto específico de todos los municipios. Es una cosa que está pendiente. Esperamos mandárselos a la brevedad, porque sí, cada área, y eso abona mucho a lo que usted comentaba, consejero Roberto, el presupuesto no es el mismo en los municipios, entonces tenemos que ver cuál es la cantidad exacta y cómo se está destinando. Aquí tenemos el ejemplo de Guadalajara. Creo que Jesús quiere comentar algo, ¿verdad, Jesús? Simplemente comentar, en realidad esta parte del punto número 3, básicamente lo que nos el consejero Rubén tiene estos datos. Lo único es que ahí sí me gustaría, consejero Rubén, esto que menciona son datos duros, muy precisos, requieren fuentes. Eso ahí está el comentario. Se requiere una fuente donde usted vio esta información, es necesario que nos la pase para ver si fue un artículo de periódico, una entrevista privada, distintas cosas. Es necesario poderlo sustentar. Eso es que le solicité a Luis Enrique que en este cuarto del tuviéramos como parte del análisis una comparativa, creo que es muy adecuada, de acuerdo a lo que plantea Roberto, de el presupuesto de estas áreas en los 9 municipios metropolitanos, ¿no? Precisamente para identificar la problemática que es esta diferencia abismal que existe en los presupuestos de las áreas, ¿no? Eso es algo que estamos construyendo. Adelante, consejero Roberto. Yo creo que también valdría la pena hacer lo siguiente. Seguramente debe haber instituciones federales, estatales, municipales que tengan en un momento un número importante de árbol que seguramente muchas veces por cuestiones de tiempo de mantenimiento o simplemente porque pues por alguna situación no se le da el tiempo que debería dedicarse a estos árboles, muchos de ellos quedan olvidados o se quedan con maleza y al final se pierde. ¿Qué posibilidades habría de que se pudiese tener un censo de todo esto que pudiese existir en algunos lugares? Y que al final la intención creo que no es que se queden en los viveros, sino que de alguna manera en los 9 municipios, en este caso los que tuviesen los espacios, las áreas, y que pudiesen ser a las afortunadas que las condiciones porque se pudieran sembrar, esto se pudiera utilizar y manejaríamos dos aspectos, que realmente ese árbol no se eche a perder en esas áreas, y la otra, que realmente se ubique o se utilice dentro de los municipios que lo pudiesen trabajar. En el caso de Iztahuacán podríamos contar con apoyo, con ayuda de mucha gente, pero el meollo es que necesitaríamos el arbolado. Eso es cuanto. Gracias. Muy bien, gracias, consejero. Voy a leer un comentario que nos puso Jesús. Dice, eso también habrá que incluirlo en el apartado de propuestas.
Entonces, serían ya dos cosas en el apartado de propuestas, contactar a personal de la aplicación IoT y ver el tema de un censo de arbolado. Eso fue lo que le entendí, consejero Roberto. ¿Es correcto? En resumen, ¿verdad? Sí, es correcto, porque regreso, habrá viveros, habrá una serie de áreas donde se cuenta con esas plantas, pero lamentablemente no las ubican, no se utilizan, y pues ahí se mueren. Y yo creo que eso es lo que no se vale. Claro, de acuerdo, totalmente, totalmente. Ahí Gracias. simplemente haría la precisión de que más bien damos un acuerdo de la comisión, es este tema de buscar la vinculación con árboles de árbol IoT para realizar una entrevista, pero hay otras dos que son las que comenta el consejero Roberto, que se deben de incluir dentro de las propuestas en la y tenerlas como guía en términos de la acción a seguir. Las dos que menciona el consejero Roberto son, uno, mecanismos de financiamiento, que son clave, precisamente cuando identifiquemos la diferencia que hay en presupuestos, nos daremos de mucho que se necesita financiamiento en presupuesto de organizaciones nacionales e internacionales para abonar al problema, porque si no, no se va a poder. Y esto segundo que maneja, el plantear la idea, decir, oye, ¿por qué no armamos un censo metropolitano del inventario que existe en los viveros de todas las instancias? De esta manera, saber muy claramente dónde está el arbolado y en dónde se puede plantar, ¿no? O sea, a dónde se puede llevar ese arbolado, para que esos viveros que tienen distintas instancias, pues no se queden ahí los árboles sin que nadie haga utilización de ellos, ¿no? Creo que ahí va el tema. Bien, perfecto. Muy bien. La ficha 4, entonces, seguimos un poquito rapidito porque ya vamos al minuto 37 y tenemos que empezar a las 5 la otra reunión. Dice, ¿a cuántos y cuáles municipios afecta el tema propuesto? Bueno, aquí de manera general a todos, ¿no? Todos los municipios tienen áreas verdes, y bueno, afecta también al tema del medio ambiente. También aquí dice que de manera indirecta la oxigenación y los efectos del cambio climático no tienen fronteras municipales. Eso es muy importante resaltarlo también, ¿no? Según la normatividad, ¿a quién le corresponde? Bueno, aquí se comienza con el famoso artículo 115 constitucional, donde se abarcan las responsabilidades municipales, así como el artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco. Esto es meramente temas legales, se enfatiza cuáles son las leyes que son encargadas, y bueno, los propios reglamentos municipales también son parte de ello, y el artículo 58 del ordenamiento municipal, fracción cuarta, esto es específicamente de Guadalajara, hay que aquí a lo mejor desarrollar también en los municipios específicamente qué artículo abarca, ¿no? Después dice, se encuentra dentro del contenido de uno o varios hechos metropolitanos. ¿Cuáles son ellos? Recuerden que los hechos metropolitanos vienen dentro de las fichas con las que se hace estas fichas de trabajo, vaya la redundancia, y bueno, aquí se enumeran los siguientes. Tiene que ver con cobertura de servicios públicos y privados, tiene que ver con servicios ambientales, con gestión integral del agua, con riesgos de desastre y cambio climático, con coordinación metropolitana, la participación ciudadana, y finalmente el espacio público, cultural e identidad metropolitana, ¿no? Esos son los que se enlistan en este caso. Como cuarta pregunta de esta última ficha, dice que de qué manera se relaciona el tema con el contenido del hecho, es decir, los hechos pasados, ¿no? Y bueno, se dice, de manera principal se relaciona con todos los hechos dentro de la dimensión biofísica, ya que estos espacios verdes abonan en función de su adecuado manejo y mantenimiento a los servicios ambientales de la AMG, así como a la gestión integral del agua, por las filtraciones y permeabilidad de los espacios, así como los riesgos de desastre y cambio climático por el riesgo que representa el arbolado muerto y la mitigación al cambio climático que pueden ofrecer estos espacios. El tema no deja de ser un servicio público, por lo que también se relaciona con la cobertura de servicios públicos, y además al fomentar que se realice de manera coordinada entre los municipios, puede abonar a la coordinación metropolitana. Estas áreas no dejan de ser espacios públicos, por lo cual también se abona el contenido del último hecho. Y por último, si se vincula de manera adecuada a la ciudadanía, también tiene que ver con lo contenido en el hecho de participación ciudadana. Y nada más para concluir, menciono este tema del apartado de propuestas, es la ficha 2, última pregunta. La ficha 2, la última pregunta es precisamente esto. ¿Cuáles serían las propuestas y qué medios podrían ayudar a resolverlo? Es donde hay que agregar, el consejero Roberto tan atentamente, precisamente para que esta pregunta, esta respuesta, sea la que guíe los esfuerzos
se harán en este sentido posteriormente, es decir, la recomendación, la propuesta, el comentario que hará el consejo será en base a abonar, ¿no? Entonces ahí es donde creo que vale la pena que le agregaras nada más un comentario breve de agregar las propuestas del consejero Roberto. Ok, entonces quedamos que era el censo del arbolado. Financiamiento, mecanismos de financiamiento. Entonces, nada más arma el comentario, no lo hagamos ahorita para no tardarnos más. Y llámonos a las fichas del consejero Aldo Sí, bien, sí, es que yo lo tenía apuntado en mi libretita, para darle. Está bien, ¿no? Después lo vamos agregamos. Sí, ¿sí? sí. Otro tema que les quiero, y te aprovecho a preguntar a ti y a los consejeros, Jesús, era, no sé si el tiempo nos dé para abarcar todo y me la doy súper rápido, o nos vamos a los siguientes puntos y se las pasamos y que nos hagan comentarios por el tiempo. Ya vieron más o menos el sentido que tuvo nuestra revisión. Fue simplemente fortalecer lo que ya se contenía dentro de las fichas que ustedes prepararon. Ya vamos a redondearlas. Hay algunos temas que mencionamos. No sé, Luis Enrique, tú viste que había algo que identificas que tenemos que hacer más. Por ejemplo, una de las que identifico es revisar gobiernos municipales o estatales o metropolitanos a nivel nacional manejan este programa de azoteas verdes. Habría que verlo porque hay algunos ejemplos de los que nos podamos basar. Básicamente es eso. Con todo gusto, si les parece bien para tiempo, se las enviamos. Nosotros continuamos con este trabajo para que ya empiecen a guiar el trabajo adicional que hagamos. Si obviamente tienen algún comentario, con todo gusto lo incluimos. Sí, gracias, Jesús. Voy a darle 3 minutos a esta ficha para explicar un poquito de manera general. Como bien lo comenta Jesús, lo que hicimos fue revisarla y abonar de nuestra cancha lo que identificáramos que hay de información, ¿no? Por ejemplo, les digo, en la tercera pregunta de definición del problema, me eché un clavado a varias fuentes y, por ejemplo, tenemos el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, que nos habla que en las zonas urbanas se consume, en los edificios de las zonas urbanas se consume hasta el 65% de energía y se emite 30% de gases de efecto invernadero. Y al instalar azoteas verdes en ellos, se puede llegar a reducir el consumo de energía hasta en un 15% en la temperatura. Y además, estas azoteas verdes funcionan como impermeabilizantes. Esta es información científica, no está sustentada. Entonces, consideré sumamente importante meterla en este apartado. También, con base en el PAC Metro, nos vienen datos de ONU Habitat, que el 70% de los gases contaminantes son responsabilidad de las ciudades en el mundo, ¿no? Y finalmente, otro dato que encontré en el PAC Metro es que existen 62 vehículos por cada 100 habitantes en el área metropolitana de Guadalajara, cuando se supone que a nivel nacional tenemos un estimado de 26.9 vehículos por cada 100 habitantes. Estos son datos del Instituto de Información Estadística de Jalisco. Es importante este dato porque estamos muy por encima de la media nacional. Tenemos un exceso de vehículos en el área metropolitana, ¿no? También por eso los excesos de contaminación y por cómo impactarían las azoteas verdes en este caso, ¿no? En la ficha 2, igual, abundamos un poquito de cosas, pero la verdad es que datos, más bien nos abocamos ahí un poquito a la redacción y extender un poquito la información. En la ficha 3, esto es lo que bien mencionaba Jesús, ¿qué es lo que podríamos decir que está pendiente? Específicamente aquí nos dice que si actualmente este proyecto de azoteas verdes está atendido por alguna instancia pública. Esta redacción es la que tal cual nos puso el consejero Aldo. Él nos menciona, no de forma directa, idealmente por huertos urbanos y bosques urbanos, con una campaña a través de redes y de enlaces municipales de asociaciones civiles. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es revisar. Yo ayer me eché un clavado a revisar, de entrada no conseguí nada, pero quizá faltaría extendernos a nivel nacional si podemos tomar un ejemplo de donde sí se ha aplicado este modelo y ponerlo aquí, ¿no? Para tener un ejemplo, no arrancar de cero. Sabemos que asociaciones, incluso en otros países del mundo, sí ha existido esto, pero sí falta revisar si en otras partes del país, con condiciones parecidas incluso a las del área metropolitana de Guadalajara, se han aplicado y a vaciarlo en esta parte. Eso es lo único que faltaría de esta ficha. Ok. Incluso ahí sería interesante también, al final de cuentas aquí es digamos una ficha un tanto sui generis, porque no estamos planteando que sea un problema, más bien es una solución a una serie de problemáticas. Pero creo que, por ejemplo,
Evidentemente, cuando menos en el área metropolitana de Guadalajara, creo que no hay ninguna instancia pública ahorita encargándose del tema, cuando menos no que nosotros hayamos visualizado, aunque hay que hacer la investigación. Pero No hay. es muy importante, por ejemplo, ¿quiénes son las instancias públicas responsables? Tal vez mover este tipo de iniciativas. Puede ser, obviamente, la Agencia de Bosques Urbanos, pero ahí a mí se me acaba de ocurrir algo adicional, que es hacer las instancias de vivienda. Creo que serían pues, interesadas en ver este tipo de mínimos. Quiero hacer una acotación, Jesús. Adelante. Ok, aquí hay algo muy interesante. No son azoteas verdes, de entrada. Entonces los datos, algunos, por ejemplo, esto de que son impermeabilizante, no es tal. Son azoteas comestibles. O sea, estoy ampliando todavía el abanico aún más. ¿Qué diferencia hay? Una azotea verde, efectivamente, puede ser aislante, térmica, inclusive acústica. Una azotea comestible, además, genera alimento. Claro. Entonces, me gustaría que fue lo que yo presenté. Me gustaría que recentráramos en esta idea, porque creo que son cosas diferentes. Un desarrollador posiblemente sí puede integrar en sus azoteas algún planteamiento de azoteas verdes, que normalmente serán plantas suculentas. En este caso no es así. En este caso es precisamente el habitante el que decidirá cuál es la hortaliza que desea él estar cultivando. Sí, efectivamente es un trabajo sui generis. No existe nada en toda la República Mexicana que lo esté haciendo desde el nivel gubernamental. Los únicos datos que fueron los que si mal no recuerdo, compartí, porque sí investigué, son en Israel, pero con una tecnología muchísimo más avanzada. Durante algún tiempo se estuvieron promoviendo unas azoteas verdes en una especie de cilindros de material cultivable que tenían en las azoteas. Obviamente no tenemos la capacidad económica para ello. Por eso es de que me estoy yendo a una tecnología de muy bajo impacto, que vienen siendo las cubetas para pintura, ya probada, o sea, total y absolutamente comprobada, pero me gustaría que recentráramos, o sea, no solamente son azoteas verdes, son azoteas comestibles, y desde esa perspectiva no se está haciendo en ninguna parte de la República Mexicana. Es cuanto, gracias. Gracias, consejero. Claro, y sin problema. Sin problema incluimos ese tema, o sea, nos aseguramos que tenga toda esa visión, porque aquí, digo, se complementa el tema, ¿no? Porque al final de cuentas una azotea comestible tienes una azotea verde, o sea, es parte de una, digamos que podría ser una categoría dentro de este aguas que podría ser, entonces creo que sí valdría mucho la pena incluirlo, y como te digo, tal vez en estas instancias públicas mencionar a las instancias de vivienda, hay institutos de vivienda tanto en Guadalajara como en Tlajomulco, pues estarían muy interesados en participar junto con nosotros, bueno, junto con el Consejo, esta posible solución, ¿no? Nuevamente deseo hacer uso de la palabra. El problema es que eso ya se ha intentado, Jesús, pero a la gente no le interesa. ¿Por qué? Porque no tiene ningún beneficio tangible. Ya se ha intentado hacer azoteas verdes en México. Y aquí la variación es precisamente incentivarlos, porque van a tener un beneficio adicional. Desgraciadamente tendemos a ser flojos y, bueno, aunque tengamos que meter otro tipo de impermeabilizante, preferimos eso que algo verde. No se cuida. Ese es parte del problema, y por lo cual brinqué a la idea de las azoteas comestibles, porque hay un incentivo. O sea, a todo mundo le gusta ahorrar dinero, a todo mundo encuentra cierta satisfacción en cultivar su propio alimento, y en algunos casos bueno, espero que ese no sea, pero alguien que tiene su casa de campo y tiene un limón o un aguacate, son los limones y los aguacates más caros del mundo, pero hay una satisfacción en comer tu propia cosecha. Entonces, por eso es de que es la diferencia. Y esto ya se ha aprobado, o sea, se ha aprobado a nivel nacional, donde sí ha habido azoteas verdes, pero el usuario no las utiliza. Y ese es el motivo por el cual el pequeño giro, que sigue siendo verde, pero hay una pequeña gran diferencia. ¿Es cuánto?
Perfecto, pues habría que darle ese giro a las fichas. Yo creo que en realidad simplemente yo no estoy diciendo que nos enfoquemos en las azoteas verdes, simplemente estoy diciendo que las azoteas comestibles al final de cuentas forman un componente de azoteas verdes. Entonces, en realidad el giro que le tenemos que dar es pequeño, pero sí hay que dárselo con toda claridad, precisamente en eso y mencionar estas experiencias que tú dices, ¿no? Para fundamentar todavía más, estamos plantando comestibles y no necesariamente nada más verdes. Adelante, Roberto, y si quieren, con esto concluimos y seguimos. Bien, yo creo que en el tema que ahorita se centró Aldo, que dice que en este sentido son cubetas, creo que el mecanismo que conforme se maneja es muy sencillo, da da buena respuesta, porque no hay que estar regando todos los días, porque bien dice Aldo, nuestra gente es media especial, por no decir floja. Sería ver de qué manera pudiésemos apoyar o ver de qué manera se pueden ver el que se pudiera contener o tener información para obtener esas cubetas. Y por otro lado, también algo importante, las semillas, si se pudieran conseguir para tratar de manejar como paquete, creo que sería un proyecto que por la cantidad que fuera, aunque fuera mínima, pero con la intención de tratar de arrancar el proyecto. Gracias. Nuevamente me gustaría hacer uso de la palabra y rapidito porque sé que hay otra reunión. El proyecto que estaba presentando precisamente involucraba a los viveros y a los bosques urbanos que ya están dando algún tipo de capacitación. Desde ahí es precisamente donde surge lo que está comentando el compañero Roberto. De ahí surge la capacitación o hasta la recolección de plántulas. Por eso es de que creo yo muy importante que sí estén involucrados los viveros municipales y los bosques urbanos, que es donde se capacitaría en presencial y a través de la colaboración que ya logramos con Extra, ver la posibilidad de que se haga una capacitación en video. La idea de todo esto es que la infraestructura para capacitar y para las plántulas existe. A partir de ahí es el ciudadano quien debe de tomar la estafeta y ponerlo en práctica. Es cuanto y disculpen tanta interrupción. Gracias. Sí, gracias, consejero. Si les parece, yo nada más quisiera hacer dos acotaciones aquí. Bueno, en realidad es una. Consejero Aldo, le pediría si nos apoya a poner esos datos en la fichita de lo de Israel o nos lo manda para nosotros agregarlo y buscar a partir de esa información que usted nos envíe, nutrir la ficha y que se enfoque a lo de azoteas comestibles, si le parece bien, por favor. Sí, con mucho gusto. De hecho, en labcd.mx, diagonal azoteas-verdes, está el proyecto de las azoteas verdes en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México no es un ejemplo que podamos decir que existen azoteas verdes porque la gente no las atiende. Por eso es el giro. Y en cuanto al proyecto de Israel, sí, con muchísimo gusto veo los datos y los envío. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues dado los 7 minutos que nos quedan antes de empezar la otra reunión, nos iríamos al punto directamente del cronograma de actividades. En esta parte, no sé si tienes tú ya pensado algo, Jesús, para proponer. Sí, lo que les propondría precisamente el tiempo que nos queda es, damos este giro que nos comenta el consejero Aldo, repensamos un tanto el tema de las fichas de las azoteas comestibles, las enviamos a todos ustedes para que tengan una revisión de ellas. Me gustaría también que enviemos un documento de cronograma de actividades de esta comisión, para de esta manera ya ir definiendo de manera muy puntual cuál sería la agenda y qué pasos tenemos que dar para que ustedes la vayan construyendo y nos digan, bueno, tal vez en 2 semanas nos gustaría plantear esto, y entonces que la vayamos construyendo tal vez en esta próxima semana o 2 semanas, precisamente para ya tenerla definida. Eso sería, según yo, el siguiente paso, ya que tenemos estas fichas bien fundamentadas. Si están de acuerdo, le hacemos así y los 5 minutos restantes que quedarían serían para ver los otros 2 puntos que tenemos respecto a si el consejero Rubén tiene algún avance respecto a la gestión del arbolado y el tema de la vacuna de los membrillos.
de acuerdo, que hagamos así, enviamos las fichas, enviamos el cronograma y se trabajan durante esta próxima semana. Perfecto. Así le hacemos. Adelante, consejero Aldo, creo que tienes la mano levantada. Sí, dos cosas. La primera, tú que tienes ahí contacto rápido, probablemente aprovechando la presencia de la presidenta, creo yo que es urgente, así como lo tengamos, hacerle llegar este proyecto de las azoteas comestibles al doctor Mario. Él ya me lo pidió desde la vez que fue la entrevista, me dijo, así como lo tengas, házmelo llegar y vamos trabajando sobre eso. O sea, él ofrece que el IMEPLAN nos apoye a darle toda la estructura. O sea, si es necesario investigar y bueno, tienen obviamente más manos ahí para ayudarnos. Entonces, se me hace una grosería también no tomarle la palabra. Por lo tanto, sí agradecería muchísimo que se pudiera agendar una pequeña reunión para decirle, esto es lo que tenemos, esta es la visión que tenemos, vamos trabajando sobre ello. Sí lo agradecería muchísimo. Y lo otro, desde la perspectiva de la neuropsicología, tu audio nos está generando nuevas neuronas el día de hoy, nuevas conexiones sinápticas. Ok, gracias. A ver si ahí sin el video sirve mejor. Pero sí, con todo gusto. De hecho, considero que eso debe ser el punto número 1 de este programa. Nosotros finalizamos este tema de las fichas, lo revisamos con ustedes y se lo enviamos. Incluso la consejera Mariana se lo envía directamente, como en su calidad de presidenta, digamos, en atención a la solicitud que hizo, y ya que esperemos la respuesta del director. Okay. Sí, me parece bien. Excelente. No sé si el consejero Rubén tenga algo que mencionar respecto a la gestión de arbolado, si hay algún avance ahí. Sí, buenas tardes nuevamente. Aquí, por ahí te había enviado un escrito a ti, Jesús, y Enrique. No sé si lo revisaron, donde estoy plasmando algunas situaciones que sí me gustaría que las conocieran los compañeros consejeros. Y la otra parte, por ahí tengo pendiente enviarles, hoy mismo se les voy a enviar las especies de arbolado que quiere intercambiar el zoológico. Le había comentado al consejero Roberto que aquí lo importante es que los consejeros de todos los municipios, de los 9, pues si es posible, revisen esas especies para que si a ellos, a quien les sirvan esas especies que nos están ofreciendo, y si ellos tienen algo que intercambiar con ellos, pues sería excelente que alguien dijera, me interesan. Yo tengo ya las especies, las alturas y las cantidades, nada más que en este momento no tengo el documento terminado para enviárselos, pero hoy mismo se los envío. Y la otra parte, pues por ahí me quedó una pequeña inquietud con el compañero Roberto respecto a lo que menciona de los municipios Zapopan, Guadalajara, en relación a los presupuestos. Pues definitivamente sí hay mucha diferencia en cuanto a lo que pudiera tener Ixtlahuacán de los Membrillos, pero sabemos que los presupuestos llegan a los municipios de acuerdo al número de habitantes. Esa es la situación. Entonces, el hecho de que Ixtlahuacán no sea de la misma capacidad o dimensión de los otros municipios, pues no quiere decir que no puedan tener un presupuesto, porque aquí yo les había comentado, yo me di la tarea de conseguir arbolado para los municipios, dado que sabíamos y veíamos que no tenían el presupuesto suficiente para ello. Entonces aquí es buscar las alternativas necesarias. Por ejemplo, puede haber municipios que tengan arbolado de sobra, que le puedan aportar a Ixtlahuacán o a otro municipio. Eso es buscar las alternativas, como a través de la vinculación por parte de ustedes o por un servidor. Yo puedo darme la tarea de buscar esas conexiones. Y aquí la otra parte que se menciona, por ejemplo, de qué es lo que pueden plantar. Bueno, aquí no es lo interesante, lo importante tener un vivero lleno de especies. Yo lo puedo comparar como un corralón de lijas, que decimos que tienen que estar haciendo los vehículos encerrados cuando pueden ser utilizados en la circulación. Algunos con juicio, otros que no tienen juicio. Y aquí, si tenemos planta, arbolado en los viveros, ¿para qué están dentro de los viveros?
hay que conocer la necesidad primeramente de que tenemos en ciertas áreas, en algunos fraccionamientos, por ejemplo, qué necesitan, qué planta tienen, qué arbolado tienen y qué arbolado requieren. Teniendo esa información y si se tuviera un inventario, vamos, un inventario de las necesidades sería excelente, porque es como cuando tú pides un presupuesto, pero no tienes una justificación. Entonces, difícilmente vas a darte cuenta para qué quieres un presupuesto. Y aquí hay muchas alternativas que podemos echar mano de ellas para efectos de una colaboración entre municipios, con los que más tienen aportarles, ¿por qué no a los que menos tienen? Pero hay que revisar los presupuestos. Yo por eso en el escrito que les mandé a Jesús, le estoy pidiendo, solicitando que se convoque una reunión con los directores de parques y jardines de los municipios para que nos den a conocer esas necesidades precisamente. ¿Qué es lo que están, cuáles son sus carencias? ¿Tienen arbolado, no tienen arbolado? ¿Tienen vivero, tienen invernaderos? ¿Qué es lo que tienen? ¿Y cuáles son sus necesidades en cuanto a planta y arbolado para programar un programa de reforestación o forestación en las áreas que ellos consideren pertinentes? Pero aquí debemos de buscar los apoyos. Hay alternativas para ello. Y no hay que dejar esto de un lado porque es muy interesante. Nos estamos dando cuenta de las carencias y el problema tan grave que sigue siendo del arbolado. Muchas gracias, ¿cuánto? Muchas gracias, consejero. Bueno, pues entonces, si les parece bien, vamos ya cerrando porque ya tenemos la otra, ya son las 5:01 y tenemos que comenzar la otra charla. Seguimos ya con lo de, pues con los acuerdos que se quedaron. Les mandamos el documento ineditable para que vayamos vaciando las actividades del cronograma. Y bueno, en eso vamos avanzando y les hacemos llegar, espero, entre mañana o el lunes a más tardar, tener ya las fichas preparadas para que se puedan compartir, ya sea por nuestro canal o por el de la presidenta, al doctor Mario Silva, para que ya esté enterado del tema, como bien comentaba el consejero Baldo, y bueno, ya seguiremos avanzando con eso, si les parece bien. Nada más comentar el consejero Rubén, sí recibimos su documento, sí lo tenemos y precisamente identificamos, será un insumo muy importante precisamente para este cronograma, porque ya lo que usted tiene en ese documento son los pasos específicos a seguir y cómo realizarlos. Entonces, vamos a escribir algunas de sus conclusiones precisamente en ese cronograma. Bien, sí, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Pues entonces, ojalá los que nos puedan acompañar ahorita en la charla de movilidad de ciudad con el consejero Carlos, ojalá puedan conectarse. Ahorita nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.